Este es un problema que trata de un sistema con difusión dentro de un sólido. Se comenta que se midió la velocidad de movimiento molecular por difusión intersticial de carbono en hierro a diferentes temperaturas y se obtuvieron los siguientes resultados. Tengo una temperatura de 500. Para esta temperatura me dan un valor de velocidad en saltos por segundo de 2.755. Aquí dice que por 10 a la 8. Estos números los interpretan, todos estos van por 10 a la 8. A 600 es 32.01 por 10 a la 8. A 700 Celsius, la velocidad es 224.7 por 10 a la 8. A 800, 1097 por 10 a la 8 saltos por segundo. A 900, 4086.7 por 10 a la 8 saltos por segundo. Este es un mecanismo de difusión intersticial que se explica por la ecuación de Arrhenius. Con base a estos datos, hay que determinar la energía de activación de la difusión. Vamos a ver una tabla de apoyo. Con base al valor que nos dé de energía de activación Q, podemos consultar la tabla y ver qué tipo de difusión puede ser. Y además con estos datos vamos a hacer una regresión. La regresión es a partir de una tabla de datos, reducirla a una ecuación que condense todos los datos. Determinar la ecuación general para calcular la velocidad de movimiento en función de la temperatura para este sistema. Este es el problema. Bueno, para este problema vamos a requerir la ecuación de Arrhenius, que nos dice que la velocidad de saltos o la velocidad de movimiento molecular es proporcional al exponencial de energía de activación dividido entre RT. Vamos a escribirla. La velocidad de movimiento molecular es proporcional a el exponencial de menos la energía de activación entre la constante universal de los gases por la temperatura absoluta del sistema. El factor de proporcionalidad aquí es C0, que es un factor preexponencial. Con base a la ecuación de Arrhenius, nosotros tenemos que linealizarla y hacer una regresión lineal con estos datos. Les voy a enseñar a hacerlo. Y bueno, hay que calcular este valor de energía de activación. La tabla de apoyo a la cual se refiere el problema es esta. Esta es la tabla 5.1 del libro de Ingeniería de Materiales de Askeland y me da datos de difusión para algunos materiales seleccionados. Las estructuras están en español. CCA significa cúbico centrado en las caras. CCU significa cúbico centrado en el cuerpo. Aquí me da datos de energía de activación para diferentes tipos de difusión, si es intersticial. Por ejemplo, carbono en hierro, el hierro con estructura cúbica centrada en las caras, o carbono en hierro con estructura cúbica centrada en el cuerpo, le corresponden estos valores de energía de activación. Nitrógeno en hierro, igual BCC o FSC. Hierro, también cuya estructura está llena de hidrógeno. Hidrógeno en hierro cúbico centrado en las caras, hidrógeno en hierro cúbico centrado en el cuerpo, ¿no? Entonces, esta tabla me va a servir para calcular el valor de energía de activación y con base a esto seleccionar qué tipo de sistema puede ser, ¿no? Por ejemplo, para autodifusión yo tengo difusión por vacancia para plomo en plomo, aluminio en aluminio con cúbico todo centrado en las caras, cobre en cobre. Se llama autodifusión porque ocurre dentro de un material puro o un elemento con estructura pura, ¿no? También existe difusión heterogénea por vacancia, como níquel en cobre, cobre en níquel, etcétera, ¿no? Esta tabla la vamos a estar usando. Por ahora vamos a usar la primera columna, que es energía de activación. La segunda columna es un factor que se llama difusividad o coeficiente de difusividad, que también vamos a ver cómo se calcula. Por ahora vamos a usar energía de activación. Ahora, vamos a empezar a determinar cómo yo calculo la energía de activación. Para calcular la energía de activación yo tengo una serie de datos a diferentes temperaturas, me dan diferentes valores de velocidad, ¿no? Ahora, para poder reducir esto a una ecuación, les había comentado que podemos linealizar esta fórmula.
Linealizar significa hacer que esa fórmula se parezca a la ecuación general de la línea recta. Que es la siguiente. Una variable o función dependiente es igual a una pendiente por una variable independiente x más un intercepto, ¿no? Ya lo habíamos hecho previamente, lo vamos a volver a hacer. Aquí para linealizar, como tenemos una exponencial, podemos aplicar logaritmo natural en ambos lados de la ecuación, ¿no? Si yo aplico logaritmo natural de velocidad igual a logaritmo natural de C0 por el exponencial de menos energía de activación entre RT. Aplico logaritmo natural para que esto se pueda expandir como una ecuación de una línea recta, ¿no? Ahora, si aplico leyes de los logaritmos, el logaritmo de un producto lo puedo escribir como una suma de logaritmos. Logaritmo del exponencial de menos energía de activación entre RT. Y bueno, aquí mutuamente, como son operaciones opuestas, podemos cancelar logaritmo y exponencial. Y esto me va a quedar como logaritmo de velocidad igual a logaritmo natural de... Lo voy a invertir para que lo puedan comparar. Voy a escribir primero menos energía de activación entre R y voy a separar uno entre T. Es el segundo término. Y a esto le sumo logaritmo de C0. ¿Por qué hago esto? Porque energía de activación y constante universal de los gases son constantes. Esto es una constante para cada sistema con difusión. Temperatura es la variable que va a cambiar y velocidad es el valor de la función. Entonces, así como está escrita la ecuación, yo puedo compararla con la ecuación de la línea recta, ¿no? M por X más B, donde la variable ahora independiente es 1 entre T, que sería X, la pendiente es menos Q entre R, logaritmo natural de velocidad es Y, y el intercepto es logaritmo de C0. Con base a esto yo ya puedo, con base a estos datos, reacomodarlos para poder calcular la pendiente y por lo tanto energía de activación. Con esa ecuación ya linealizada, si yo graficara la inversa de la temperatura contra el logaritmo natural de velocidad, esto me va a dar una línea recta con pendiente negativa, cuyo intercepto exactamente es logaritmo natural de C0 y cuya pendiente, que es el cambio de Y entre el cambio de X, numéricamente debe ser igual a menos el valor de la energía de activación Q entre la constante universal de los gases. Entonces, yo puedo solucionar esto de forma gráfica o de forma analítica. La forma más sencilla es usar un método analítico. Hay un método analítico que se llama regresión lineal, que me va a servir para... Se llama regresión porque me sirve para encontrar una ecuación de esta línea recta que mejor representa los datos experimentales. Si estos son datos experimentales, los puntos rojos que marqué aquí, generalmente están sujetos a imprecisiones, están sujetos a variación tan solo por las imprecisiones quizás del observador. Entonces no me va a quedar una línea recta exacta, ¿no? Pero hay un método que me sirve para representar todos estos puntos en una sola ecuación que minimice las distancias entre los puntos y la línea recta ajustada. Les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona ese método. La idea es que yo requeriría reducir los datos de la tabla, de esta tabla, a una ecuación de la línea recta, y igual a una pendiente por la variable x más un intercepto. Es decir, encontrar la pendiente y el intercepto como valores numéricos, pero dados los puntos de temperatura y velocidad. Vamos a hacer eso. ¿En qué consiste el método de mínimos cuadrados? Les decía. Imagínense que yo grafico 1 entre t contra el logaritmo natural de b. La diferencia es que la pendiente nos quedaría negativa, ¿no? En este ejemplo da positiva. Imagínense que los puntos que yo conozco son estos, ¿no? Estos son datos experimentales. Entonces,
Como estos datos no siguen exactamente la tendencia de una línea recta, vamos a usar un método tal que obtenga yo una línea recta aproximadamente que pase por los puntos experimentales. Entre los datos experimentales y la línea ajustada hay una pequeña distancia que se entiende que es un error. Estos pequeños errores entre los datos experimentales y la línea ajustada, para poder encontrar los valores de la pendiente y el intercepto de esta línea recta, se deben minimizar, es decir, necesitamos minimizar los errores, minimizar las distancias o encontrar la línea recta que pase aproximadamente por los puntos, pero que estos errores sean los más pequeños posibles. En estadística se suele usar la varianza como una medida del error y por lo tanto el cuadrado del error es la varianza, ¿no? De ahí que este método se le llama método de regresión lineal o de mínimos cuadrados, porque minimizamos no los errores, sino el cuadrado de los errores. Es decir, las distancias que existen entre los puntos experimentales y la línea recta ajustada. Entonces eso tengo, ¿no? Una serie de datos XY, que en nuestro caso sería la inversa de la temperatura contra el logaritmo de B. Eso va a ser X y eso va a ser Y respectivamente, porque ya linealizamos la ecuación de Arrhenius. Y entonces necesitamos encontrar los errores. Si yo me centro, vamos a decir, en este punto, X, Y, es decir, el primer punto tiene unas coordenadas, 1 entre T1, logaritmo natural de B1, ¿no? La distancia entre ese punto y el punto ajustado a esa misma temperatura se puede despejar de la ecuación original, que sería el valor de Y, que sería el valor obtenido de la línea recta ajustada, menos lo que me dé la pendiente por 1 entre t, que es x, más logaritmo natural de c0, que es el intercepto, ¿no? Ese es el fundamento, la idea general del método de mínimos cuadrados, que es un método estadístico. Este es el método de mínimos cuadrados. Si lo van a hacer a mano, la idea es que ustedes tengan una tabla de datos, sepan qué variable es independiente, qué variable es dependiente. En nuestro caso, 1 entre temperatura, la temperatura en Kelvin, es la variable independiente. La variable dependiente es logaritmo natural de la velocidad de difusión. Entonces, matemáticamente, los puntos que minimizan el error de las distancias experimentales contra la línea recta ajustada se puede resumir en este valor, en esta ecuación. La pendiente la pueden calcular así. Voy a ir paso a paso. ¿Qué es esto? Esto es la Y media o el promedio de Y. Para esta fórmula, el promedio de Y es literalmente la suma de todas las Y entre el número de datos. Igual para X, ¿no? El promedio de X es literalmente la suma de todas las X entre el número de datos. En nuestro caso, ¿cuántos datos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces así calculo Y promedio y X promedio. ¿Cómo calculo la pendiente? Sería este valor. La sumatoria desde y igual a 1 hasta el número de datos de cada valor de X multiplicado por la diferencia de cada valor de Y menos el promedio de Y. Todo eso entre la sumatoria desde el primer número o el primer dato hasta el número de datos de cada valor de X por la diferencia de cada valor de X menos el promedio de X. Y ya teniendo la pendiente, el intercepto lo despeja. Porque yo tendría que Y promedio es igual a M por X promedio más B, ¿no? Y el intercepto se puede calcular como Y promedio menos la pendiente por X promedio. Esto les decía surge de minimizar los errores. Minimizar las distancias que existen entre los valores experimentales y la línea recta ajustada, que sería esta línea recta azul. De momento vamos a usar estas fórmulas que están en el recuadro. No voy a hacer del todo el desarrollo matemático riguroso,
pero también se los puedo compartir. Esto por tiempo, ¿no? Para resolver el problema. Vamos a empezar a hacer la regresión. Aquí por facilidad copié los datos Excel. Si ustedes quieren hacer la regresión a mano o en su cuaderno, de inicio los datos que nos dan no los voy a tomar directo ni como X ni como Y. Es decir, esta temperatura en Celsius no es X y logaritmo natural de velocidad debe ser Y, pero directamente velocidad no es Y, ¿no? Hay que hacer operaciones para poder determinar ahora sí qué es X y qué es Y. ¿Qué es lo que estamos haciendo de manera gráfica, no? Forzosamente, si yo quiero ajustar a esta recta azul, a esta línea recta ajustada, el valor de la variable independiente debe ser la inversa de la temperatura. Y la variable dependiente debe ser logaritmo natural de b, ¿no? Forzosamente, para que esto sea una línea recta, x es 1 entre t y y es logaritmo natural de b. Entonces, primero necesito encontrar estos puntos, que serían los puntos rojos. Lo primero que vamos a hacer es tomar el valor de temperatura y convertirlo a Kelvin. Lo voy a ir haciendo acá. Esto sería temperatura, pero en Kelvin. Lo pueden ir haciendo también en su cuaderno. ¿Qué factor uso para convertir a Kelvin? Sumo la temperatura en Celsius más 273.15. Y aquí están ya todos, ¿no? 500 más 273.15, 600 más 273.15. Ya tengo la temperatura en Kelvin, porque la ecuación de Arrhenius forzosamente debe usar temperatura en escala absoluta. Sin embargo, esto todavía no es X. X sería la inversa, lo voy a insertar aquí, la inversa de la temperatura. Es decir, voy a poner aquí la inversa de temperatura. Esto en Kelvin a la -1, ¿no? Que sería el valor que obtuvimos a la -1, o 1 entre el primer valor, etcétera. Ahora sí, esto ya es X, ¿no? 1 entre t sí es X. Luego, para y no voy a usar directamente velocidad, sino que voy a usar logaritmo natural de la velocidad. Vamos a hacerlo así. Esto sería logaritmo natural de velocidad. Ustedes pueden ir haciendo la tabla. Sería el valor que yo tengo. Aquí me falta por 10 a la 8, ¿no? Entonces, logaritmo natural de el valor que yo tengo, pero lo voy a multiplicar por 1 por 10 a la 8. Es decir, 2.755 por 10 a la 8. Todo lo va a multiplicar por 10 a la 8 y a eso le haremos el logaritmo natural. Estos son los valores. Entonces, estos valores ahora sí son Y. Y con estos datos ya puedo trabajar. Ya puedo hacer el método de mínimos cuadrados. Que les decía, hay varias formas de obtener esto, porque lo que me piden es energía de activación. Lo que requerimos es estos datos, acomodarlos para que la ecuación de Arrhenius sea lineal, graficar, si lo vamos a hacer de manera gráfica. La pendiente con este gráfico me va a dar un número que va a ser exactamente igual a menos el valor de la energía de activación que yo busco entre la constante universal de los gases. Y el intercepto es donde cruza esta recta el eje Y, donde corta el eje Y. Entonces vamos ahí. ¿Quieren para comprobar? Podemos graficar esto y se van a dar cuenta de que esto es una línea recta. Lo voy a graficar para que vean. Ahí está. Es una línea recta con pendiente negativa, ¿no? Ese mismo gráfico más adelante lo podemos usar para comprobar nuestros resultados. Lo dejo así. Y lo dejo este pendiente acá abajo. Pero observen que es una línea recta y tengo 5 puntos.
Ahora sí ya puedo empezar a hacer el método. Para el método de mínimos cuadrados, si lo van a hacer a mano, necesitamos los valores promedio de todas las X y todas las Y, ¿no? Entonces voy a agregar aquí abajo. Ustedes también si lo están haciendo a mano, agreguen aquí una celda o un recuadro que sea la X promedio. Y aquí yo voy a agregar la Y promedio. Estos como los determino básicamente como la suma de todos los datos entre el número de datos, ¿no? Aquí sería la suma de todos estos, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y esa suma la vamos a dividir entre el número de datos. ¿Cuántos datos son? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ese sería X promedio. Y promedio la hago igual, que es la suma de esto entre 5. Ok. Vamos a corregir. Promedio de todos los logaritmos natural de velocidad debe ser este. Ronda 23.46. Bueno, ya tengo eso, ¿no? Ya con eso ya puedo calcular M, que es lo que llamamos pendiente. ¿Cómo calculo M? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a separar esto en dos partes. El cálculo de la pendiente con esta fórmula. Voy a separarlo en calcular primero el numerador y luego el denominador y luego lo dividimos. Esto es lo más fácil. Cálculo del numerador de la pendiente lo voy a poner aquí. El denominador de la pendiente lo voy a poner acá. Esto noten que, bueno, lo estoy haciendo en Excel, pero lo podrían estar haciendo ustedes a mano, ¿no? Esto es el método a mano. Entonces, para el primer dato, es la sumatoria de cada valor de X, que es el primero, por la diferencia de cada valor de Y, que sería este, menos el promedio de Y que está aquí abajo, ¿no? Este es 2, 3, 4. Este sería el primer cálculo, ¿no? 1 entre T, que sería 0.00129, y eso por 19.43 menos el promedio que es 23.46. Hice el cálculo para el primero y bueno, automáticamente se hace para el segundo, ¿no? Que sería el 1 entre T que tengo aquí, 0.0011, por logaritmo natural de B, que es 21.89, menos el promedio de todas las Y, que es 23.46. Y esto se hizo para todos los valores. Luego simplemente voy a sumarlos todos. Y esta suma debe ser el valor del numerador de esta ecuación. Es que no los he arrastrado, ¿no? Es que es suma de esto de arriba. Estaba acostumbrado a ponerle sum porque a veces el Excel está en inglés, pero es suma. Entonces la suma de todos estos es el numerador. ¿Qué hice? Bueno, cada X la fui multiplicando por la diferencia de cada Y menos el promedio. Y luego lo suman todo. Ahora el denominador es similar, pero ahora es cada X multiplicada por cada X menos el promedio de todas las X. Lo vamos a hacer aquí. Que esta tabla se puede ir llenando a mano. Cada X sería esta X por la diferencia de cada X otra vez menos el promedio de todas las X. El promedio de todas las X es este valor de 0.0015. Y debe ser ese el valor.
Si analizamos el segundo caso, sería la segunda x, que es 0.0011, por otra vez la misma x, 0.00114, menos el valor de x promedio, 0.0015. Y eso se hizo para todos. Le voy a poner aquí otra vez suma para sumar el denominador. Y ya tengo el numerador y el denominador, nada más hay que dividirlos y eso me daría el valor de la pendiente. Ahora, ya que tengo numerador y denominador, simplemente hay que dividirlos, ¿no? Voy a poner aquí pendiente y la voy a escribir como numerador igual a esto entre esto. O sea, menos 0.00201 entre 1.218 por 10 a la menos 7. Esto me va a dar negativa. Esta es la pendiente. Tiene sentido que sea negativa precisamente porque, así, porque la ecuación de Arrhenius asume que es negativa esta pendiente, ¿no? Porque el valor de la energía de activación debe ser positivo. Y bueno, el intercepto lo podemos calcular fácilmente de la siguiente forma, que sería con la ecuación que tenemos aquí abajo. Intercepto es el promedio de todas las y menos la pendiente por el promedio de todas las x. El promedio de todas las y es 23.4627 menos la pendiente que está acá arriba, nos dio 16,000. Y eso por el promedio de todas las x, que debe ser 0.00105, ¿no? Que es este. Estos dos valores son los que estábamos buscando. La pendiente ya la tengo, el intercepto ya la tengo. Con esto ya puedo calcular energía de activación. Otra forma, si quieren comprobar, aquí hicimos el método riguroso. En el gráfico que ya hicimos, voy a reducirlo para que lo alcancen a ver. En este gráfico, bueno, yo tengo la ecuación de Arrhenius. Aquí en Excel basta nada más con seleccionar la línea, hacer clic derecho, colocar agregar línea de tendencia y hacer una regresión lineal. Aquí a la derecha aparece lineal. Marco presentar ecuación en el gráfico y presentar valor de R cuadrado en el gráfico. Bueno, observen prácticamente que voy a hacerlo más grande para que lo vean. Son los mismos factores, ¿no? 16,558 negativo. A nosotros nos dio 16,557.9. Está bien. Y 40.85 contra 40.85. Entonces, está bien, ¿no? Así es como Excel hace este método. Entonces, con base a esto podríamos calcular el valor de la energía de activación. Nos faltaría el valor de la Q, la energía de activación, ¿no? Ya sabemos que la pendiente tiene un valor. Aquí mismo lo voy a poner. Si yo sé que esto es M, es la pendiente y a su vez esto es menos energía de activación entre R, para calcular energía de activación hay que multiplicar este valor por la constante R, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular energía de activación, lo voy a poner aquí. Sería este valor por la constante R. En este caso, si despejo me queda positivo, ¿no? Sí. Entonces, menos por menos. Le pongo menos por eso para que sea positivo. La R vale 1.987 calorías por mol Kelvin. Entonces, esto me debería de dar en calorías por mol. 32,900 calorías por mol. ¿Qué lo hacemos acá también? Lo único que hicimos fue despejar. Si M vale 16,557.96 negativo,
Esto tiene unidades de Kelvin a la -1. El valor de Q, Calorías, ¿verdad? esto es menos Q entre R, ¿no? Si despejo de aquí Q, el signo menos se cancela y me queda ese mismo valor de M por R. Las unidades, si hacen el análisis, debería de ser Kelvin. Esto tiene unidades de Kelvin, ¿no? Por caloría entre mol Kelvin, porque R vale 1.987 calorías por mol Kelvin. Esto nos da exactamente 32.900. Este sería el valor de la energía de activación. Entonces hay que buscar en la tabla qué valor de sistema o qué sistema de difusión tiene este valor, ¿no? De 32.900. Vamos a ir a la tabla de apoyo. Esta es la tabla de apoyo. Y bueno, es el primer dato, ¿no? 32.900. Ese Es hierro. es hierro. Y bueno, sí me decían que era hierro, ¿no? Es hierro con estructura cúbica centrada en las caras. El carbono se está difundiendo en hierro por difusión intersticial. En cúbico centrado en las caras, que bueno, sería átomos de hierro. A la autodimensional. Sí, esto sería estructura cúbica centrada en las caras. Estos átomos serían hierro y el carbono está en los intersticios, ¿no? Entonces la difusión es un mecanismo de difusión intersticial de carbono, que este sería el mecanismo intersticial, ¿no? Si las esferas rojas son átomos de hierro, el carbono es un átomo más pequeño que puede difundirse entre los intersticios. La energía de activación que debe superar el carbono para difundirse en hierro es exactamente esta, 32.900 calorías por cada mol de carbono. Nos faltaría entonces la ecuación general para la velocidad en función de la temperatura para este sistema, ¿no? ¿Cómo determino esta ecuación general? Bueno, básicamente puedo usar la ecuación de Arrhenius con C0. Recuerden que C0 también lo calculé y ese valor es exactamente la pendiente, no la pendiente, perdón, el intercepto. El intercepto nos dio alrededor de 40. Entonces, de acuerdo a eso, el intercepto es 40.85. Vamos a escribir la ecuación que rige el comportamiento de este sistema para cualquier temperatura. Otra forma sería usar directamente la ecuación de Arrhenius, ¿no? Ya tengo cuánto vale calor. Calor, energía de activación otra vez. 32.900.67 calorías por mol. Nada más nos falta C0, ¿no? Pero yo tengo cuánto vale C0 porque esto es el intercepto. El intercepto vale 40.85. Entonces de ahí hay que calcular C0, que sería el exponencial de 40.85. Lo voy a calcular aquí en Excel. Ok. Hay que hacer el exponencial de esto. Debe ser muy grande. 5.5088 por 10 a la 17. Voy a usar ese. C0 va a ser 5.5088 por 10 a la 17. Esto es adimensional. Y ya solo hay que sustituir, ¿no? La ecuación me quedaría velocidad de movimiento igual a C0, 5.5088 por 10 a la 17 por el exponencial de menos Q entre RT. Menos Q entre R ya lo voy a sustituir porque recuerden que eso es pendiente, ¿no? Entonces va a ser este valor menos 16.557.96
menos 16.557.96. Eso ya es Q entre R, energía de activación entre constante y universal, y eso entre T. Esto debería tener unidades de Kelvin. Tiene unidades de Kelvin para cancelar con Kelvin y el exponencial queda adimensional, ¿no? Entonces E0 debería tener unidades de saltos por segundo, ¿no? Porque esta B tiene unidades de saltos por segundo, para que la ecuación sea congruente. Entonces noten que con una regresión lineal yo puedo reducir esa tabla a una ecuación. Y no solamente predice los valores de la tabla, sino que yo puedo sustituir cualquier valor de t y esto me va a dar otro valor de velocidad a cualquier otra temperatura. Esa es la utilidad de una regresión lineal. Reducir una tabla de datos a una fórmula que me permita calcular estas dos variables a cualquier otra condición, midiendo solo un pequeño rango, ¿no? Porque de manera experimental solo se midió de 500 a 900 de 100 en 100. Este sería el resultado del inciso C.